Llegué a casa, y descubrí que todas sus cosas habían desaparecido. Encontré a mi alma gemela. Terminé con este matrimonio aburrido, decía la nota. Me quedé en silencio, y 48 horas después, sus llamadas desesperadas inundaron mi teléfono, cuando la realidad finalmente la golpeó. Llegué a casa y descubrí que todas sus cosas habían desaparecido. Encontré a mi alma gemela. Terminé con este matrimonio aburrido, decía la nota de mi esposa. Me quedé en silencio. Luego, 48 horas después, sus llamadas desesperadas inundaron mi teléfono, cuando la realidad finalmente la golpeó. Hola a todos. Mi esposa creyó que tenía la estrategia de salida perfecta, pero terminó arruinándose por completo, debido a sus malos cálculos. Así que prepárense, porque esta historia es una locura. Bueno, yo, un hombre de 31 años, llegué a casa temprano de una subasta de ganado en Aguascalientes, a mediados de octubre. Se suponía que el evento duraría todo el fin de semana, pero los precios eran malísimos y apenas se movía ganado de calidad. Decidí irme antes, el jueves por la tarde, pensando en sorprender a mi esposa Sofía, de 29 años, con una cena en esa elegante parrilla argentina sobre la que llevaba meses lanzando indirectas. Necesitábamos desesperadamente ese tiempo juntos. Llevábamos 5 años casados, y casi 8 juntos. Últimamente, las cosas entre nosotros habían cambiado. No de forma abiertamente hostil ni nada parecido, simplemente era diferente. Ese cambio sutil que ocurre cuando el corazón de alguien ya no está en ello, pero sigue actuando por inercia. En el momento en que entré por nuestro largo camino de grava, sentí que algo no estaba bien. Su camioneta estaba allí, pero no había luces encendidas, a pesar de que las sombras del atardecer ya se extendían por nuestra propiedad. Nuestro pastor australiano, Rocco, no salió corriendo a saludarme, como siempre lo hacía. Entré en nuestra casa, y todo estaba demasiado silencioso. Nuestro rancho nunca estaba en silencio. Sofía siempre tenía puesto algún programa de renovación de casas, su lista de reproducción de música norteña favorita, o estaba hablando a gritos por videollamada de WhatsApp con sus amigas. Pero esto era un silencio de panteón. La llamé por su nombre 2 veces. Nada. Empecé a caminar por la casa. Una hacienda renovada de los años 20, en este rancho de 6 hectáreas que compramos hace 3 años, cuando la tierra fuera de Querétaro todavía tenía un precio razonable. Lo primero que noté fue que su chamarra de diseñador favorita no estaba en el perchero antiguo junto a la puerta. La que había ahorrado durante 3 meses para comprársela la Navidad pasada. Luego, sus botas de montar tampoco estaban. El gancho de las llaves, donde normalmente colgaba su llavero personalizado, estaba vacío. Mientras subía las escaleras, cada paso en nuestros crujientes suelos de pino se sentía más pesado que el anterior. El closet de nuestra habitación estaba medio vacío, con los ganchos desordenados, como si alguien hubiera cogido brazadas de ropa a toda prisa. Todos sus trajes de diseñador habían desaparecido. Su caro maquillaje se había esfumado del tocador del baño que acabábamos de instalar el mes pasado. Su buró estaba despejado de la novela romántica que devoraba cada semana. Entonces lo vi. Una nota en la isla de nuestra cocina, escrita con su perfecta caligrafía, en el papel membretado que su madre le había regalado. Encontré a alguien que de verdad me entiende. Es mi alma gemela. Este matrimonio aburrido ya no funciona. Me he mudado con él. El abogado se pondrá en contacto contigo para los asuntos del divorcio. Así, sin más. 5 años de matrimonio terminados con una nota garabateada a toda prisa. Sin explicación, sin disculpas, nada más que un frío desdén, como si yo fuera un tipo cualquiera que había conocido en un bar. Lo más extraño fue que no exploté. Debería haber estado golpeando paredes, llamándolas sin parar, algo dramático. En cambio, me senté en nuestra mesa de cocina de madera reciclada, sintiéndome extrañamente tranquilo, y llamé a mi abogado, y luego a mi hermano mayor, Carlos. En el fondo, creo que llevaba meses preparándome para este momento, sin admitírmelo a mí mismo. Los cambios en Sofía habían sido sutiles, pero constantes. Empezó cuando se hizo amiga de Valeria, su nueva compañera de trabajo en la inmobiliaria. Valeria, la personificación de una crisis de la mediana edad, envuelta en ropa deportiva de marca. 2 divorcios,
3 patrocinadores y un negocio falso. Si la mala influencia fuera una persona, sería ella. Conducía un Mercedes de leasing que no podía permitirse y publicaba constantemente esas citas inspiradoras en redes sociales sobre subir de nivel y conocer tu valor. A las pocas semanas de su amistad, Sofía se cambió el pelo de castaño natural a un rubio platino con mechas rosas, renovó su vestuario y empezó a hablar de que necesitábamos mejorar nuestro estilo de vida. De repente, mi esposa gastaba 7.000 pesos en Botox, compraba bolsos de diseñador de los que yo nunca había oído hablar, y llegaba a casa después de medianoche de noches de chicas, oliendo como si se hubiera bañado en perfume. Empezó a hacer misteriosos viajes de trabajo de fin de semana para mostrar propiedades que nunca parecían resultar en ventas reales. Una vez, por curiosidad, revisé su calendario. 3 visitas a condominios de lujo, todas con Valeria etiquetada como agente de apoyo. Excepto que la oficina no sabía nada de esas propiedades. Y, al parecer, agente de apoyo también significaba tragos y selfies en el spa. Nuestra intimidad desapareció por completo. Si intentaba besarla, giraba la mejilla. Cualquier intento de romance se encontraba con excusas sobre dolores de cabeza o cansancio. Luego vinieron los comentarios sobre nuestro aburrido estilo de vida de rancho. Que nunca hacíamos nada emocionante. Que sus amigas vivían en condominios de lujo mientras ella estaba atrapada jugando a ser ranchera en nuestra propiedad. Un amigo me dijo una vez, si su mejor amiga es un desastre, ella solo es la siguiente en la fila. Debería haberle escuchado. Valeria era la etiqueta de advertencia, y yo la ignoré. Mientras tanto, yo trabajaba 60 horas a la semana gestionando subastas de ganado en 3 estados, llegaba a casa para alimentar a los caballos, arreglar cercas y mantener nuestra propiedad, mientras ella hacía networking en bares de lujo con Valeria y sus amigas divorciadas. Incluso acepté subastas extra los fines de semana para ahorrar para la renovación de la cocina que ella llevaba pidiendo a gritos. La terminé el mes pasado. Al parecer, no fue suficiente para mantenerla interesada. Carlos llegó 45 minutos después de que lo llamara, a pesar de vivir a 1 hora de distancia. Trajo un montón de pizzas, aunque la comida era lo último en lo que pensaba. Es 5 años mayor que yo, está establecido, con gemelos y un negocio de construcción sólido. Siempre ha sido el sensato, cuidando de mí. Examinó la nota en silencio y luego se ofreció a ir a buscarla. El hermano mayor protector, listo para montar una escena. Negué con la cabeza. Nos sentamos en el porche que rodea la casa, hablando hasta casi la medianoche. Él me distraía con historias sobre el último torneo de fútbol de sus hijos y problemas con un subcontratista. Cuando finalmente se fue, prometiendo volver mañana, deambulé por nuestra casa a oscuras, mirando todas las fotos que aún colgaban en las paredes, de excursión en la Sierra Gorda, haciendo tirolesa en la Riviera Maya por su cumpleaños, de pie, orgullosos, frente a esta casa el día que la compramos. Recuerdos que ahora parecían escenas de la vida de otra persona. Rocco finalmente salió de donde quiera que se hubiera estado escondiendo y se apretó contra mi pierna, sintiendo que algo andaba mal. Le rasqué detrás de las orejas, agradecido por la compañía. Ella se fue distanciando poco a poco, de formas que se acumulaban. Noches fuera hasta tarde, evitando el afecto con excusas, dolores de cabeza, agotamiento. Yo seguía buscando algo que ya no estaba allí. Resulta que estaba durmiendo junto a una extraña con un plan de salida de 5 años. Mi abogado, el licenciado Miguel Ramírez, es un ex campeón de charrería que competía con mi padre en los años 90. Se pasó al derecho inmobiliario después de una mala caída que le rompió la pelvis y nos ayudó a comprar nuestro rancho, 6 hectáreas con la hacienda renovada, a unos 30 minutos de los límites de la ciudad. Lo conseguimos por 7 millones de pesos, lo que fue una auténtica ganga, incluso hace 3 años. El valor de las propiedades en nuestro municipio casi se ha duplicado desde que 4 grandes empresas tecnológicas empezaron a construir campus cerca, atrayendo oleadas de gente de la Ciudad de México con dinero para gastar. Fui a la oficina del licenciado Ramírez a primera hora del viernes por la mañana, saltándome el cierre de la subasta al que se suponía que debía asistir. Su oficina parece una cápsula del tiempo, sillas de cuero de vaca desgastado con detalles de tachuelas de latón, fotos descoloridas de él en suertes charras legendarias, la cabeza de un venado que cazó en su 50º cumpleaños. El lugar huele a acondicionador de cuero, café y papeles viejos.
El licenciado Ramírez se sorprendió de verme antes de nuestra reunión programada sobre unos papeles de la subasta. Le expliqué todo, la nota, la ropa que faltaba, el golpe totalmente inesperado. Le dije que necesitaba proteger el rancho. Asintió y sacó los documentos de nuestra propiedad. Después de varios minutos buscando en los registros públicos, su expresión cambió drásticamente. «Vaya, maldita sea», murmuró. Según los registros, yo era el único propietario de toda la propiedad. El nombre de Sofía no aparecía en la escritura en absoluto, ni como copropietaria, ni siquiera en un anexo. No podía creerlo. La compramos juntos y usamos dinero de nuestras dos cuentas para el enganche. Habíamos juntado nuestros ahorros, 750.000 pesos míos y 500.000 de ella, para el 20% de entrada. El licenciado Ramírez revisó 3 bases de datos distintas, sacando copias digitales de los documentos finales. Todo estaba solo a mi nombre. La escritura, la hipoteca, los derechos del subsuelo, todo. Mi firma era la única que aparecía en cualquier documento vinculante. No tenía sentido, hasta que el licenciado Ramírez señaló que, como agente de bienes raíces, Sofía habría sabido exactamente lo que estaba haciendo. Ella guió el papeleo exactamente a donde quería que fuera. La pregunta era por qué mantuvo deliberadamente su nombre fuera de un activo tan valioso. Pero eso no era todo. El licenciado Ramírez descubrió que ella poseía otra propiedad a su nombre, una cabaña frente a una presa comprada aproximadamente hace 2 años por 3 millones de pesos. Se me revolvió el estómago. Hace 2 años, estábamos en medio de la renovación de nuestro baño principal y mejorando los establos. Habíamos estado comiendo comida de microondas durante semanas para ahorrar en materiales. ¿De dónde había sacado tanto dinero? ¿Y cómo había ocultado la compra de una propiedad entera? Según los registros, pagó 2.250.000 pesos en efectivo con una hipoteca de 900.000 pesos, comprada primero a través de una sociedad, y luego transferida a su propiedad personal 6 meses después. Cuanto más investigaba el licenciado Ramírez, más oscuro se volvía el panorama. Encontró un patrón de transferencias sistemáticas desde nuestra cuenta corriente conjunta a su cuenta de ahorros personal durante los últimos 30 meses. Nunca lo suficientemente grandes como para llamar mi atención, pero sumando un total aproximado de 400.000 pesos a lo largo del tiempo. Las comisiones de mis subastas de ganado, financiando su plan de escape secreto. El licenciado Ramírez se quitó las gafas y me miró directamente. Había gestionado casi 500 divorcios a lo largo de su carrera. Esto no fue un comportamiento impulsivo, dijo. Estos registros muestran a alguien planeando metódicamente una estrategia de salida durante años, la propiedad separada, las transferencias ocultas, mantener su nombre fuera de tus activos. Esto fue calculado. Sofía siempre se encargó de nuestras finanzas, porque, según ella, yo era demasiado desorganizado. No le di mucha importancia hasta que mi abogado encontró las transferencias constantes. Si a eso le sumas la cabaña que compró bajo una sociedad y que luego transfirió a su nombre, estaba claro que llevaba años construyendo su fondo de huida. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté, sintiéndome simultáneamente el mayor tonto del mundo y extrañamente aliviado por entender lo que había estado pasando. En realidad, nada, dijo el licenciado Ramírez con una pequeña sonrisa de complicidad. Esperamos. Se pondrá en contacto contigo en cuanto consulte a un abogado y se dé cuenta de que el rancho está únicamente a tu nombre. Si mi suposición es correcta, ha estado operando bajo la suposición de que tendrás que vender y dividir las ganancias. Exactamente 48 horas después de descubrir la nota, mi teléfono explotó de actividad, llamadas, mensajes de texto, mensajes de voz, todos de Sofía. Empezaron precisamente a las 10:15 del domingo por la mañana. Yo estaba en el potrero arreglando una sección de la cerca que Rocco había descubierto que estaba lo suficientemente suelta como para colarse, cuando empezaron a llegar en avalancha. Una notificación tras otra, cada mensaje más urgente que el anterior. El primer mensaje de voz era todo negocios, el mismo tono que usaba al llamar a posibles compradores sobre propiedades. Necesitaba discutir lo del rancho inmediatamente. En el segundo mensaje de voz, la irritación se filtraba sobre por qué no estaba respondiendo. El tercero tenía desesperación, necesitábamos movernos rápido, para vender el rancho antes de la desaceleración del mercado de invierno.
El cuarto me acusaba de ser infantil por ignorarla. Para la sexta llamada, su compostura se había disuelto por completo en súplicas para que habláramos de esto como adultos. La ironía de esa petición, viniendo de alguien que terminó un matrimonio de 5 años con una nota garabateada, no se me escapó. Reenvié cada mensaje al licenciado Ramírez sin responder. Él me contestó por texto de inmediato: estrategia perfecta. Mantén el silencio total. Se acaba de dar cuenta de que calculó muy mal. Déjala que se cocine en su propio jugo. Alrededor de las 6:30 de esa tarde, llamó Arturo, el padre de Sofía. A diferencia de mi tensa relación con su madre, quien siempre insinuaba que yo no era lo suficientemente exitoso para su hija, Arturo y yo habíamos conectado de verdad. Ingeniero mecánico jubilado, me enseñó todo lo que sé sobre la restauración de motores antiguos. Habíamos pasado innumerables fines de semana en su impecable garaje, trabajando en su preciada Chevrolet C10 del 67, mientras Sofía y su madre iban de compras al lujoso centro comercial. Empezó la llamada claramente agitado, diciendo que Sofía estaba teniendo un colapso total, afirmando que yo la había dejado fuera de su propia casa y que no quería discutir los términos del acuerdo. Respiré hondo y le expliqué todo metódicamente: llegar a casa temprano, encontrar los armarios vacíos, la nota fría, descubrir la cabaña oculta junto a la presa que había comprado sin mi conocimiento, el vaciado sistemático de nuestra cuenta conjunta durante años. Silencio total al otro lado de la línea mientras yo exponía los hechos. Cuando finalmente respondió, su voz estaba cargada de decepción. Aparentemente, ella les había dicho a sus padres que llevábamos meses con problemas y que habíamos decidido separarnos de mutuo acuerdo. Dijo que me había vuelto verbalmente agresivo cuando ella sacó el tema de dividir los bienes de forma justa. La habían dejado quedarse en su habitación de invitados porque ella afirmó que yo la había amenazado con cambiar las cerraduras si volvía. Esa manipulación me hizo hervir la sangre, pero mantuve un tono de voz uniforme. Nada de eso era remotamente cierto. La nota que encontré fue la única comunicación que habíamos tenido. Le expliqué la verdad, me dejó con una nota y sin explicaciones, y la propiedad ni siquiera estaba a su nombre. A diferencia de Sofía, Arturo era un hombre de palabra. Volvió a llamar 3 horas después. Había hablado directamente con ella y le había mostrado el mensaje de texto con la foto de su nota. Ella finalmente admitió lo que realmente había sucedido. Arturo y su esposa no apoyaban cómo había manejado la situación. No la criamos así, fueron sus palabras. Exhaló pesadamente y explicó que ella siempre había tenido el enfoque de su madre hacia las finanzas, reservada, manteniendo siempre cuentas separadas, guardándose opciones. Debería haberme advertido hace años, cuando vio que ella insistía en tener cuentas bancarias separadas, incluso después de casarse. Su esposa había hecho maniobras similares al principio de su matrimonio, hasta que él descubrió sus tarjetas de crédito secretas y la amenazó con el divorcio si continuaba. El paralelismo explicaba mucho sobre el comportamiento de Sofía. Había aprendido el engaño financiero en casa. Y cuando Arturo me preguntó sobre mis planes a futuro, le dije honestamente que todavía estaba tratando de resolverlo, pero que definitivamente no iba a vender el rancho. Este lugar se suponía que era nuestro hogar para siempre, y yo todavía quería eso para mí. No te culpo en absoluto, respondió Arturo. Entre nosotros, pensaba que yo estaba sacando la mejor parte de este acuerdo. Ese nuevo tipo con el que se ha juntado, Ricardo no sé qué, pasó a recogerla ayer. Conducía un coche deportivo europeo de leasing que probablemente no podía permitirse, y llevaba más joyas que la esposa de Arturo. Su intuición de hombre mayor le decía que ese tipo no estaba en esto a largo plazo. Después de colgar, la curiosidad me llevó a revisar las redes sociales, algo que normalmente evitaba. El Instagram de Valeria estaba lleno de referencias apenas veladas a la situación, fotos de ella y Sofía en restaurantes caros con pies de foto como mejorando su vida, y los hombres nunca saben lo que tienen hasta que lo pierden. El descaro era asombroso, viniendo de una mujer de 38 años que había pasado por 2 matrimonios y se rumoreaba que estaba saliendo con su jefe casado. Los comentarios de su círculo iban desde "así se habla", "amiga", y "él se lo pierde", hasta "viviendo tu mejor vida ahora". Me hizo preguntarme si alguno de ellos conocía la historia real o si todos operaban bajo la narrativa de víctima de Sofía. Esa noche desactivé todas mis cuentas de redes sociales y me senté en el columpio del porche con Rocco.
Había estado inusualmente pegajoso desde que Sofía se fue, a pesar de que ella se quejaba constantemente de que soltaba pelo y lo desterraba al cuarto de lavado cada vez que sus sofisticadas amigas venían de visita. Los perros tienen mejores instintos sobre las personas de lo que les damos crédito. Y, sin embargo, aman incondicionalmente. En fin, apoyó la cabeza en mi rodilla y me miró con esos leales ojos marrones. Al menos alguien en esta casa tenía emociones genuinas. 3 semanas después de encontrar la nota, estaba reconstruyendo la cerca en el Potrero Sur cuando la camioneta de Sofía apareció a toda velocidad por el camino, levantando grava y polvo. Finalmente había descubierto que el rancho no estaba a su nombre. Ni siquiera solté mis herramientas, simplemente seguí clavando postes mientras ella cruzaba el campo hacia mí, furiosa. Se veía diferente. Pelo rubio, recién teñido, pantalones de mezclilla de diseñador metidos en botas caras que definitivamente nunca habían visto el trabajo real de un rancho. Joyas ostentosas que probablemente costaban más que nuestra hipoteca mensual. Interpretando el papel de la chica de ciudad sofisticada que había superado a su marido de campo. «Tenemos que hablar del rancho», exigió, sin siquiera molestarse en saludar. Yo seguí trabajando. «¿Me has oído?» Dije que tenemos que discutir la venta de este lugar. Mi abogado dice que debemos ponerlo a la venta inmediatamente. Finalmente levanté la vista. No hay nada que discutir. No está en venta. Su rostro perfectamente maquillado se contrajo en una mueca de confusión. ¿Qué quieres decir con que no está en venta? Tenemos que dividir nuestros bienes. No respondí. Simplemente saqué otro poste de la cerca de la caja de mi camioneta. Javier, deja de ser difícil. Ambos sabemos que tenemos que vender y repartir el dinero. Ya he hablado con mi agente para ponerlo en venta. Permanecí en silencio otro minuto mientras ella se ponía cada vez más nerviosa. Finalmente, dije, probablemente deberías revisar los registros de la propiedad antes de hacer planes. Entrecerró los ojos. ¿De qué estás hablando? El rancho no está a tu nombre. Nunca lo estuvo. Tú te aseguraste de eso cuando lo compramos. La confusión en su rostro era casi cómica. Eso no es posible. Lo compramos juntos. Me encogí de hombros. La escritura dice otra cosa. Y también la hipoteca. Compruébalo tú misma. Su rostro pasó por una serie de expresiones, incredulidad, confusión, y luego un horror creciente a medida que se daba cuenta de que estaba diciendo la verdad. Pero ambos pagamos el enganche. Sí. Y tú te encargaste de todo el papeleo, te aseguraste de que todo estuviera solo a mi nombre. Supongo que te salió el tiro por la culata. Ahí fue cuando la conversación cambió. De repente, se volvió dulce y razonable, preguntando si podíamos hablar de esto como adultos. Me siguió por el potrero como un perrito perdido mientras yo continuaba trabajando. Cuando eso no funcionó, cambió a la culpa. No recordaba cómo encontramos este lugar juntos, cómo ayudó a diseñar la distribución, cómo había apoyado mi carrera. Finalmente me detuve y la encaré. ¿Te refieres a cómo me apoyaste robando 400.000 pesos de nuestra cuenta conjunta? ¿O comprando en secreto una cabaña frente a la presa mientras yo comía sopas instantáneas para ahorrar para nuestras renovaciones? Sus ojos se abrieron con esa mirada de venado deslumbrado por los faros, la de alguien que ha sido descubierto. Intentó afirmar que la cabaña era una propiedad de inversión con la que iba a sorprenderme una vez que se revalorizara lo suficiente. Sí, claro. Le pregunté si por eso había ocultado todo el papeleo y afirmado que los retiros de nuestra cuenta conjunta eran una inversión. Sus ojos se clavaron de nuevo en los míos. Has estado investigándome, como si yo fuera la que hizo algo malo. No habría tenido que hacerlo si no me hubieras estado robando. Se estremeció ante la palabra robando e intentó afirmar que ese dinero era parcialmente suyo. Le recordé que su sueldo iba a su cuenta personal, mientras que solo mis ingresos iban a la cuenta conjunta. Así que, no, en realidad, no era suyo en absoluto. La verdad se estaba reflejando en su rostro. Yo lo sabía todo. Intentó otro enfoque, diciendo que Ricardo, su nueva alma gemela, iba a ayudar con las reparaciones de la cabaña, pero su empresa estaba teniendo problemas de liquidez.
Contaba con su parte de la venta del rancho para arreglarlo todo. Estaba en un aprieto. No es mi problema, dije simplemente. Quizás tu alma gemela no es tan estable financieramente como pensabas. Su rostro se endureció. Estás disfrutando de esto, ¿verdad? Siendo difícil solo para castigarme. No. Solo sigo los documentos legales que tú misma arreglaste. Es curioso cómo funcionó eso. Lo intentó todo después de eso. Dijo que estaba siendo vengativo, sacó a relucir cómo encontró este lugar y diseñó la renovación de la cocina. Incluso tuvo el descaro de decir que merecía una compensación por aguantar vivir tan lejos de la ciudad. Pero nuestros estados de cuenta bancarios mostraban que yo pagué el 80% de todo, mientras ella escondía dinero en secreto. Lo que no planeaste, le dije finalmente, fue irte antes de que el valor de la tierra aquí alcanzara su punto máximo. Si hubieras esperado otro año, este lugar valdría 2.700.000 pesos más. Un pésimo cálculo de tu parte. Su rostro reflejó la verdad de mis palabras. Había calculado mal, pensó que el rancho sería un pago fácil en el divorcio. Descubrir que estaba únicamente a mi nombre había desbaratado todo su plan. Amenazó semanalmente con conseguir un abogado. Le informé que yo ya tenía uno. Volvió furiosa a su camioneta, girándose una vez para gritar, «Esto no ha terminado», antes de salir a toda velocidad por el camino, levantando una nube de polvo. Después de que se fuera, cambié todas las cerraduras y códigos inmediatamente, llamé al licenciado Ramírez con una actualización y comencé a planificar mis próximos movimientos con cuidado. Lo bueno de trabajar en subastas de ganado, es que aprendes a leer a la gente. Sabes cuando están faroleando con una puja, cuando están desesperados por vender, cuando intentan subir el precio artificialmente. Sofía se creía muy lista, pero estaba transmitiendo su desesperación como una señal de neón. El licenciado Ramírez me aconsejó no responder a nada sin consultarlo primero con él. Intentaría que yo aceptara cosas por escrito, que hiciera acuerdos verbales por teléfono, pero no debía caer en la trampa. Pasé todo ese fin de semana revisando nuestra casa, documentando todo lo de valor, muebles, electrodomésticos, aparatos electrónicos, herramientas. Hice fotos, busqué recibos donde pude, cualquier cosa para establecer que era mío antes de que ella pudiera intentar reclamarlo. Encontré algunas cosas interesantes en el proceso. Una caja de zapatos escondida en el fondo de nuestro closet con joyas que nunca había visto. Un fajo de estados de cuenta de tarjetas de crédito a su nombre con cargos en hoteles en los que yo nunca había estado. La evidencia de su doble vida estaba por todas partes, una vez que empecé a buscar. Los mensajes de texto disminuyeron y luego se detuvieron por completo cuando se dio cuenta de que no estaba respondiendo. Su padre volvió a llamar para disculparse y decirme que no le estaban dando dinero. Cosechó lo que sembró, dijo, con voz cansada. Su madre es igual. Cree que siempre puede encontrar una solución fácil para sus problemas. Nunca funciona así. A través de amigos en común, me enteré de que su alma gemela, Ricardo, era un desarrollador inmobiliario llamativo que acababa de finalizar su propio divorcio. El tipo estaba endeudado hasta las cejas en varios proyectos fallidos. Empezó a construir condominios de lujo justo antes de que el mercado se debilitara. Su relación, al parecer, se fue a pique cuando él se dio cuenta de que ella no aportaría dinero de la venta del rancho para ayudar a financiar su próxima inversión segura. Han pasado 2 semanas desde que se fue. Recibí los papeles formales de divorcio. Curiosamente, ninguna reclamación sobre el rancho, solo solicitaba la división de otros bienes y 58.000 pesos mensuales de pensión conyugal debido a sus ingresos significativamente más bajos. Mi abogado se rió de eso. Teníamos registros que mostraban que ganaba casi tanto como yo, pero ocultaba la mayor parte. Mientras revisaba archivos viejos en nuestra oficina en casa, encontré algo interesante. Su solicitud de préstamo para la cabaña indicaba unos ingresos un 40% más altos de lo que declaraba en nuestros impuestos. El fraude fiscal no es ninguna broma. Guardé esa información en la recámara, por si acaso. El licenciado Ramírez sugirió que la usáramos como palanca si era necesario, pero que por lo demás esperáramos. A veces, la mejor venganza es simplemente dejar que alguien se autodestruya, dijo. Por lo que me estás contando, ella y ese novio desarrollador van directos a eso,
con o sin tu ayuda. En lugar de pelear por cosas pequeñas, acepté dejarle los muebles que quería e incluso nuestra camioneta más nueva. El licenciado Ramírez pensó que estaba siendo demasiado generoso. Pero yo estaba jugando a largo plazo. Quería que el divorcio se finalizara rápidamente, con el mínimo drama. Pelear por sofás y camionetas solo alargaría las cosas. Mi hermano Carlos no estaba convencido cuando le conté mi estrategia. Sentía que la estaba dejando ganar. Le expliqué que me estaba quedando con lo que importaba, el rancho, mis cuentas de jubilación, mis herramientas y equipos. Ella podía quedarse con los muebles de diseñador y la camioneta. Al final, yo saldría ganando. Seguí trabajando, cuidando el rancho, manteniendo la cabeza gacha. Dejé que pensara que simplemente me estaba rindiendo en las cosas pequeñas porque estaba herido o intentando ser el bueno de la película. Mientras tanto, estaba documentando todo lo que encontraba sobre su situación financiera, los ingresos ocultos, las discrepancias fiscales, el dinero que había desviado de nuestra cuenta conjunta. Durante este tiempo, también aprendí más sobre Ricardo a través de contactos de la industria. Su empresa se había excedido en 3 promociones diferentes. Los bancos estaban reclamando préstamos. Los contratistas presentaban embargos por trabajos no pagados. El tipo era un castillo de naipes a punto de derrumbarse. Y Sofía había atado su carro a su estrella justo cuando se estaba apagando. También sabía por sus redes sociales que las cosas entre ellos estaban mal. Había dejado de publicar esas fotos de viviendo mi mejor vida. Y los comentarios de Valeria habían cambiado de «te mereces la felicidad», amiga, a cosas de apoyo vagas como «aguanta, vendrán días mejores». La fantasía se desmoronaba más rápido de lo que ella esperaba. 4 meses después, el divorcio estaba casi finalizado. Me quedé con el rancho y empecé a hacer cambios. Convertí su oficina en casa en un taller donde podía restaurar piezas de motocicletas antiguas. Mi negocio secundario finalmente estaba despegando ahora que tenía tiempo para centrarme en él. El rancho empezaba a sentirse mío de nuevo. Pinté la sala de un verde oscuro que ella siempre había odiado. Compré un sofá de cuero para reemplazar el incómodo sofá moderno en el que ella había insistido. Dejé que Rocco durmiera en la cama. Pequeños cambios que hacían que el lugar se sintiera menos como un museo y más como un hogar. Mi hermano seguía intentando presentarme a las amigas de su esposa, pero yo no estaba preparado. En lugar de eso, me centré en mi trabajo como gerente regional de subastas de ganado, reconstruyendo mis ahorros y reconectando con amigos que había descuidado durante mi matrimonio. Me uní a un club local de restauración de vehículos clásicos que me sacaba de casa los fines de semana. Me encontré con Valeria en el supermercado unos 5 meses después de que Sofía se fuera. Parecía sorprendida de verme, y luego incómoda. Le pregunté casualmente cómo estaba Sofía, como si preguntara por cualquier vieja conocida. Valeria mintió fatal, diciendo que estaba bien, muy bien, encantada con su nueva vida. Sonreí de una manera que la hizo retorcerse y le pregunté cómo iba la empresa de desarrollo de Ricardo, mencionando los problemas con su proyecto de Altozano. Sus ojos se abrieron ligeramente. No sabría decirte sobre eso. ¿No? Vaya. Solo pensé que como salen todos juntos, habrías oído que los contratistas están presentando embargos por trabajos no pagados, que el banco amenaza con ejecutar la hipoteca. Un asunto feo. Murmuró algo sobre que llegaba tarde a una cita y prácticamente corrió hacia la caja. Sabía que la información llegaría a Sofía en menos de una hora. Que se preguntara cuánto sabía yo. También sabía, por revisar registros públicos, que la cabaña que compró tenía serios problemas estructurales. La evaluación del impuesto predial se había reducido en un 30% debido a defectos significativos en los cimientos que requerían reparaciones importantes. Los presupuestos para arreglar ese tipo de daños suelen empezar en alrededor de 1 millón de pesos. Dinero que ella definitivamente no tenía si estaba pidiendo una pensión conyugal. Su padre llamaba de vez en cuando para ver cómo estaba. Todavía teníamos esa conexión a través de nuestro amor compartido por las camionetas clásicas. Durante una de estas llamadas, mencionó que Sofía había pedido volver a casa temporalmente, pero su madre se había negado. Margarita dijo que ella tomó su decisión y que solo la malcriarían si la dejaban volver corriendo a casa cada vez que la vida se ponía difícil.
8 meses después de que se fuera, todo encajó mejor de lo que podría haber planeado. La empresa de desarrollo de Ricardo se declaró en quiebra. La noticia estaba en todos los periódicos de negocios locales. La cabaña que compró había sido declarada oficialmente en ruina por el municipio debido a los problemas de cimientos, dejándola esencialmente sin valor. Y lo más hermoso de todo, el SAT le envió una notificación de auditoría por los últimos 3 años. Es curioso cómo funcionan a veces los soplos anónimos. Estaba en el supermercado comprando cosas para la semana cuando me topé literalmente con ella al doblar la esquina de un pasillo. Su carrito chocó con el mío con un ruido metálico. Tenía mal aspecto, no tan arreglada como de costumbre, nada que ver con la mujer pulcra que se había presentado en el rancho meses atrás. Después de unos saludos incómodos, me preguntó si podíamos hablar en algún sitio. En contra de mi buen juicio, acepté. Acabamos sentados en mi camioneta en el estacionamiento, ella jugueteando nerviosamente con la correa de su bolso. He tomado algunas malas decisiones, admitió, con la voz temblorosa. No me digas, respondí con calma. Entonces se derrumbó, contándomelo todo. Como Ricardo la había convencido de invertir 540.000 pesos en su último proyecto, dinero que había conseguido en parte vendiendo joyas que yo le había comprado a lo largo de los años. Como la cabaña era esencialmente inútil ahora, y como el SAT le pisaba los talones por las discrepancias en sus ingresos declarados. No sé qué hacer, Javier. Me estoy ahogando. Las lágrimas le estaban corriendo el rímel. Me quedé sentado, dejando que el silencio llenara la cabina de mi camioneta. Una parte de mí sentía satisfacción al verla así, el karma cerrando el círculo. Pero otra parte, la que la había amado durante 8 años, se sentía vacía. Esto no era una victoria, solo un triste final para lo que yo había pensado que era una buena historia. Finalmente, susurró, preguntando si podía ayudarla. Quizás dejarla mudarse a la habitación de invitados en el rancho por unas semanas, hasta que se recuperara. Interesante, dije. Así que me dejas con una nota, intentas quitarme la mitad de mi propiedad, y ahora quieres mi ayuda. Afirmó que estaba desesperada. Sus padres ya ni siquiera le hablaban. Ricardo y ella rompieron hace semanas. Valeria la ignora desde que no puede permitirse salir. Yo era la única persona que podría entender. ¿Entender qué? ¿Que me mintieran? ¿Que me robaran dinero? Descubrir que mi matrimonio fue básicamente una larga estafa. No fue así, protestó débilmente. Al menos no al principio. De verdad te quise. Solo que no lo suficiente como para ser honesta conmigo. Saqué una carpeta que casualmente tenía en mi camioneta y se la entregué. Dentro estaba cada documento que había recopilado, las transferencias bancarias, las discrepancias fiscales, las solicitudes de préstamos con diferentes cantidades de ingresos. Su rostro se puso pálido cuando se dio cuenta de que fui yo quien provocó la auditoría del SAT. Me suplicó que no enviara nada más, diciendo que lo perdería todo, su licencia, posiblemente enfrentaría cargos. Deberías haber pensado en eso antes de sacar 400.000 pesos de nuestra cuenta. ¿Qué quieres?, preguntó, derrotada. Nada. Esa es la belleza de todo esto. Ya he ganado. Quédate con la camioneta, no me importa. Pero si alguna vez intentas ir a por mí o el rancho de nuevo, el resto de esto irá al SAT, a tu colegio de agentes inmobiliarios, y a cualquiera que pueda estar interesado. Admitió que fue estúpida por tirar por la borda una buena vida por nada. Dejó que Valeria la convenciera de que se estaba perdiendo la vida, que merecía cosas más emocionantes, un estilo de vida más glamuroso. Resulta que lo aburrido y estable, supera lo emocionante y sin un peso cualquier día de la semana. Y solo te ha costado tu matrimonio, tu carrera y tu reputación descubrirlo. Una ganga. Hizo una mueca ante mi sarcasmo, pero no discutió. Cuando preguntó si creía que alguna vez la perdonaría, lo pensé honestamente. No lo sé. Pero en realidad no importa si lo hago o no. Hemos terminado de todos modos. Intentó preguntar si estaba viendo a alguien. Le dije que no era de su incumbencia, pero que no, que me estaba tomando un tiempo para mí. Inteligente, asintió. Yo debería haber hecho eso después de Brad. Brad era su ex antes que yo.
Habían roto solo 2 meses antes de que nos conociéramos. Siempre había sospechado que yo fui el de rebote, pero no me había parecido importante en aquel entonces. Para que conste, añadió. El rancho se ve bien. Pasé por allí la semana pasada. La cerca nueva en el Potrero Sur. Está bonita. No la hice para tu aprobación, respondí. La hice porque había que hacerla. Los papeles finales del divorcio se firmaron la semana siguiente. Sin pensión alimenticia, sin reclamaciones sobre nada mío. Su abogado parecía aliviado de haber terminado con todo el asunto. Lo último que supe es que tuvo que vender su cabaña con una pérdida masiva, perdió su licencia de agente inmobiliario temporalmente debido a los problemas fiscales, y volvió a vivir con sus padres a los 29 años. Su padre me lo confirmó cuando nos reunimos para trabajar en su camioneta al mes siguiente. Ha escarmentado, me dijo, pasándome una llave inglesa. Nunca pensé que vería este día. La gente cambia cuando no le queda más remedio, dije. La verdad es que yo estaba mejor. El rancho prosperaba. Había añadido 3 caballos en pensión para obtener ingresos extra. Mi negocio de restauración de motocicletas había despegado lo suficiente como para que estuviera considerando reducir mis horas en las subastas. El rancho es pacífico ahora. Sin dramas, solo yo, Rocco y los caballos, y de vez en cuando, invito a amigos a cenar. No es la vida que pensé que tendría, pero es una buena vida. Resulta que, a veces, las peores cosas que te suceden te llevan a los mejores lugares a los que puedes ir. Y a veces, la basura realmente se saca sola.